Vamos a comenzar ahora este tema. A mí en lo particular me gusta bastante el hígado de la vía biliar, sobre todo la intervencionista que podemos hacer ahí. Entonces, a lo mejor está un poquito complejo, está un poquito cargado de información, pero vamos a sacarle el mayor provecho posible, ¿de acuerdo? Para nosotros poder estudiar el hígado y la vía biliar, pues debemos de conocer de forma extensa la anatomía, ¿de acuerdo? El hígado tiene una de las aportaciones vasculares únicas en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Porque tiene un aporte venoso y un aporte arterial, un aporte doble, ¿de acuerdo? La mayor parte de este aporte sanguíneo va a estar dado por la vena porta, un 70-75%, y el restante por la arteria hepática, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una gran variedad de patologías que van a manifestarse de diferentes formas en los estudios de imagen, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de la anatomía vascular, como ya les comentaba, el sistema portal 75-80% y la totalidad del flujo que le va a llegar al hígado, el restante por la circulación arterial. Aquí es bien importante hacer una adecuada evaluación de las estructuras vasculares, obviamente nosotros estamos evaluando nuestros estudios de imagen, porque aquí es el lugar de muchísimas variantes anatómicas. De acuerdo, el tronco celíaco puede tener muchas variantes que se consideran normales, ¿de acuerdo? Entonces, para todos aquellos que quieran hacer cirugía, ¿de acuerdo? El conocimiento de la vasculatura, de la anatomía vascular y sus variantes es de suma importancia, ¿okay? Entonces, aquí tenemos una representación en volumen rendering de una tomografía donde podemos ver el tronco celíaco, ¿de acuerdo? Acá podemos ver el sistema portal formado por la vena esplénica, la gástrica, de acuerdo a la vena esférica, formando la vena porta, y como ya les comentaba, es el que va a generar una nueva aporte sanguíneo. El hígado, para su estudio radiológico, lo dividimos en segmentos, ¿de acuerdo? Regularmente, una división burda del hígado es hacer además una diferenciación entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Dado por el ligamento falciforme. Pero en radiología utilizamos la anatomía segmentaria, ¿de acuerdo? La anatomía segmentaria nos va a dividir el hígado en diferentes subsegmentos, y esta división va a estar dada por la llegada de la vena porta, ¿de acuerdo? En una parte superior y una parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces la vena porta es la que nos va a hacer esa división inicial entre la parte superior e inferior del hígado, y posteriormente las venas suprahepáticas, como bien sabemos son tres, una izquierda, una media y una derecha, nos van a dividir esos segmentos superiores en lateral, medial del lóbulo izquierdo, anterior y posterior del lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Entonces se clasifican o también se nomenclaturan con números romanos, siendo el lóbulo caudal el 1, ¿de acuerdo? El superolateral, el izquierdo el 2, el superomedial, ¿de acuerdo? Va a ser el 4A. Posteriormente vamos a tener el segmento 8 y el segmento 7, ¿de acuerdo? Supero anterior, supero posterior. Y por debajo de la porta, ¿de acuerdo? En este estudio de tomografía vamos a tener el segmento inferolateral, inferomedial, inferoanterior y inferoposterior, ¿de acuerdo? Que también los vamos a nomenclaturar con números romanos, que va a ser el 3, 4B, ¿de acuerdo? El 7 y el 6, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante saber y conocer esa anatomía para poder nosotros, al momento de que encontremos un hallazgo, poderlo definir en qué segmento está, ¿de acuerdo? La relevancia de estos segmentos es que son límites quirúrgicos, ¿de acuerdo? Los cirujanos hepatobiliares se basan en esos segmentos para poder hacer resecciones segmentarias del hígado. Sí. Mira, esta es una representación en axial, ¿de acuerdo? Estamos por encima de la porta, por debajo de la porta, ¿ok? Esta es una representación esquemática en coronal. Esta es la llegada de la porta, ¿de acuerdo? Entonces, esta imagen está representando estos segmentos, ¿ok? Y esta imagen está representando los segmentos inferiores, ¿ok? De entrada ya tienes la primera división, ¿ok? Haz de cuenta que esta imagen, este
corte en axial atraviesa el hígado a este nivel, ¿okay? Y esta imagen atraviesa el hígado a este nivel. Esta es una representación en coronal y estas son axiales, ¿okay? Entonces la porta te divide los superiores de los inferiores, ¿okay? Y luego las venas suprahepáticas, como bien sabemos, tienen un drenaje hacia la vena cava inferior, es una vena derecha, una vena media y una vena izquierda. Te va a hacer las divisiones de esos segmentos superiores en segmento lateral, ¿de acuerdo? Medial, anterior y posterior, ¿ok? Superiores. Y lo mismo con los inferiores, lateral, medial, anterior y posterior, ¿ok? Entonces, si tú quisieras ver en dónde van esas venas, pues bueno, aquí está, aquí iría en esta parte la vena suprahepática izquierda, vena suprahepática media, vena suprahepática derecha, ¿ok? Entonces ya tienes la división supero-lateral, supero-medial, supero-anterior, supero-posterior. Y acá abajo sería infero-lateral, infero-medial, infero-anterior, infero-posterior, ¿ok? Representados por estos números romanos. El caudado es el 1, después 2, después 4A, después 8 y 7. Y luego abajo tendrías 3, 4B, 5 y 6. ¿Más o menos? Entonces, si yo les pregunto quién hace la división segmentaria en el hígado, la respuesta es la vena porta, ¿de acuerdo? Y la vena suprahepática. Eso para poder nosotros hacer una distinción y poder describir en dónde está el hallazgo, ¿okay? Ya entrando propiamente en las lesiones, nosotros podemos tener lesiones quísticas con comportamiento quístico o comportamiento sólido, ¿de acuerdo? Los quistes van a ser lesiones bien frecuentes que vamos a encontrar en muchos tipos de variedades de tamaños, de formas, ¿de acuerdo? Incluso de presentaciones. Tenemos lesiones quísticas del desarrollo, como los quistes simples, que son de las lesiones más frecuentes. También podemos tener hematomas biliares, ¿de acuerdo? Que son las formaciones del desarrollo, que podemos verlas representadas como imágenes microquísticas, de acuerdo con distribución difusa, y estos también se les conoce como complejos de Montpellier-Burke. ¿De acuerdo? Esos complejos hematomatosos son benignos, y muchas veces el conocimiento de estos complejos o de esta patología, de acuerdo, radica en hacer diagnósticos diferenciales con enfermedad metastásica, como vamos a ver más acá. ¿De acuerdo? Complejo de von Meyenburg, ¿de acuerdo? Hematomas biliares. La enfermedad poliquística, que también es frecuente, sobre todo cuando se acompaña de múltiples quistes hepáticos y renales, ¿de acuerdo? Incluso lo podemos ver como enfermedades de tipo congénito, las podemos encontrar en esta enfermedad poliquística. Aquí lo importante, radica la importancia en hacer estos diagnósticos, porque el parénquima hepático se ve tan comprometido por la presencia de estos quistes que llega a perder reserva, ¿de acuerdo? Y estos pacientes pueden caer en insuficiencia hepática o renal en su caso, ¿okay? La enfermedad de Caroli, que son dilataciones congénitas también de la vía biliar, y también tienen una representación como enfermedad poliquística, ¿de acuerdo? Todos estos quistes, independientemente del tamaño, van a clasificarse como simples, ¿ok? Un quiste simple se refiere a que es una cavidad llena de líquido que no tiene nada en el interior, ¿ok? No tiene nódulos murales, no tiene septos y no tiene calcificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada son lesiones que podemos nosotros clasificar como benignas, ¿de acuerdo? Pero la importancia radica en esa diagnóstico diferenciales, ¿okay? También podemos tener lesiones quísticas secundarias a procesos inflamatorios, principalmente abscesos, ¿de acuerdo? Y hacer la diferenciación entre abscesos piórnicos y de origen amibiano va a ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque los tratamientos son distintos, ¿de acuerdo? Por eso los vamos a ver, ¿okay? Algunas representaciones de neoplasias pueden aparecer con degeneraciones quísticas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan en el pulmón que veíamos que algunos tumores tienen necrosis y se ven impodencios en el centro? Bueno, aquí sucede lo mismo. Los cistoadenomas son propiamente tumores hepáticos que pueden tener una representación quística compleja, con septos en el interior, con realce, con presentaciones gruesas, ¿de acuerdo? Y los hepatocarcinomas, que es el tumor primario maligno más frecuente del hígado, ¿de acuerdo? En algunos casos pueden
llegar a tener degeneraciones secundarias aneglosas. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante hacer el diagnóstico diferencial. También otra de las representaciones que podemos llegar a tener cuando tenemos lesiones quísticas son hematomas, ¿de acuerdo? En pacientes politraumatizados o pacientes que se les realiza una biopsia o pacientes por heridas penetrantes, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener lesiones hepáticas quísticas secundarias a hematomas. Estos hematomas lo vamos a ver más adelante, pero pueden ser propiamente en el parénquima o localizarse subcapsularmente. ¿Okay? Entonces, los quistes simples, de los más frecuentes, hasta un 20% de la población podemos llegar a tener un quiste simple. Es una lesión por definición benigna. Lo único que hay que hacer cuando encontramos un quiste es caracterizarlo. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Pues describir en qué segmento está, ¿de acuerdo? Ver qué tamaño tiene y ver que no tenga alguna otra relación con alguna otra lesión, ¿de acuerdo? Nosotros a estos pacientes cuando descubrimos un quiste, es un quiste pequeño, regularmente les hacemos la sugerencia que se tiene que hacer un estudio de seguimiento por lo menos una vez al año. ¿Con qué intención? Con la intención de ver que este quiste no cambie de características, ¿de acuerdo? Que siga siendo un quiste simple y que no crezca, ¿ok? Los quistes entre mayor tamaño, mayor posibilidad de que lleguen a tener sangrados o se lleguen a complicar con una infección. Si eso sucede, los tenemos que funcionar muchas veces y esclerosar, ¿de acuerdo? Los síntomas de un quiste, ¿de acuerdo? Cuando abomban la cápsula hepática, generalmente es dolor, ¿ok? Entonces tenemos que avisar a los pacientes que puede llegar a suceder eso y que en ocasiones los tenemos que funcionar. Hacemos mediante guía ecográfica, guiamos una aguja, los funcionamos, los drenamos, generamos una mezcla de polidocanol y los esclerosamos, ¿de acuerdo? Con la intención de que se genere un proceso inflamatorio en la cápsula y los trate de colapsar. ¿Okay? Entonces, son regularmente vistos en mujeres con un rango de 5 a 1, pueden ser múltiples, ¿de acuerdo? Y pueden estar asociados a algunos síndromes como el von Hippel-Lindau, donde se forman quistes tanto hepáticos, renales, pancreáticos y a nivel del sistema nervioso. ¿Okay? La representación de quistes en ecografía los vamos a ver como una lesión esférica de bordes definidos, totalmente anecoica, totalmente oscura, ¿de acuerdo? Y esa lesión quística va a tener un reforzamiento acústico posterior. El reforzamiento acústico posterior se refiere a que el haz de sonido, ¿de acuerdo?, tiene un aumento en la transmisión del mismo secundario a una ventana, ¿de acuerdo?, en este caso líquido, y podemos ver cómo se forma nos genera una claridad en la imagen en el tejido que está posterior a esa ventana acústica, ¿de acuerdo? Eso se le llama reforzamiento acústico posterior. Lo vemos en lesiones que tienen líquido principalmente, ¿okay? Si nosotros vemos ese signo radiográfico en ecografía, ¿de acuerdo? Pues podemos sospechar de que lo que estamos viendo tiene una naturaleza quística que está llena de líquido, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones, los quistes en ecografía pueden tener ecos internos de baja intensidad. Esos ecos internos de baja intensidad lo que nos indica es que hay detritos celulares. Esos detritos celulares pueden ser secundarios a material purulento, material inflamatorio o sangre, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros veamos un quiste, una imagen hipoecoica con ecos internos de baja intensidad y el reforzamiento acústico posterior, tenemos que sospechar que no sea un quiste que esté complicado, ¿de acuerdo? En la tomografía pues va a ser fácilmente identificable los quistes, van a ser lesiones hipodensas, ¿de acuerdo? Acuérdense que son ecogenicidades, acá son densidades, ¿de acuerdo? Y en las resonancias son intensidades. Entonces, van a ser anecoicos o hipoecoicos, dependiendo de sus características internas. Aquí los quistes en la tomografía van a ser hipodensos, ¿de acuerdo? Lesiones de la morfología esférica, bordes definidos, sin nada en el interior, pero hipodensos con respecto al parénquima hepático normal. ¿Okay? Acuérdense que en la tomografía, lado derecho, lado izquierdo del paciente, anterior, posterior, y aquí vemos la cirugía hepática. ¿De acuerdo? Vemos las venas suprarrenales, perdón, las venas subrahepáticas, en este caso
caso la media, ¿de acuerdo? Y vemos algo de la cámara gástrica con material de contraste que se le administró de forma oral, ¿okay? Entonces vemos esa lesión hipodensa, de bordes definidos, contornos lisos, sin nada en el interior, ¿de acuerdo? O representaciones de enfermedad poliquística hepática, múltiples quistes confluentes entre sí, con disminución del parénquima normal hepático, ¿ok? Esta es la representación en tomografía. Y en resonancia magnética, recuerden que tenemos diferentes secuencias. Secuencias de pulso, tenemos un T1 y un T2. En T1, el líquido siempre lo vamos a ver hipointenso, ¿de acuerdo? Acá son intensidades. Hipointenso en T1, hiperintenso en T2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos hacemos juego para poder nosotros identificar si esto es líquido o no, viendo tanto en T1 como en T2. Si se tiene un comportamiento hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, esto es líquido hasta no mejor. ¿De acuerdo? Igual morfología redondeada, bordes definidos, nada en el interior, son imágenes quísticas hasta no mejor. ¿Okay? Cuando estamos frente a un cuadro clínico, una sospecha clínica de un absceso hepático, ¿de acuerdo? Tenemos que nosotros tratar de definir si es un absceso, si es de origen piógeno, bacteriano, o si es de origen bacteriano, ¿de acuerdo? El origen piógeno van a ocupar hasta el 90% de las veces, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes formas de que esto pueda llegar a suceder, ¿ok? Lo más frecuente es que sea de un origen biliar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos, por ejemplo, procesos de obstrucción biliar, la estasis biliar puede llegar a generar sobreinfección y presentarnos un absceso piógeno, que ahorita vamos a ver sus características por imagen. Cuando tenemos procesos o vías hematógenas de diseminación, pueden ser a través de la vena porta o pueden ser a través de la arteria hepática, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un involucro del sistema portal es porque sobre todo procesos inflamatorios infecciosos que tenemos a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ok? Procesos de diverticulitis complicada en donde la infección asciende a través de la porta, ¿de acuerdo? O procesos de apendicitis, donde el diagnóstico se ha retrasado y estos pacientes comienzan a tener esta complicación, ¿ok? Poco frecuente, pero sí sucede, ¿ok? Es más frecuente ver en aquellos pacientes que tienen una septicemia, ¿de acuerdo? Una infección sistémica debido a alguna osteomielitis o que son pacientes inmunocomprometidos, que tienen diabetes mal controlada, que son pacientes oncológicos en tratamiento propiamente, ¿de acuerdo? Entonces es más frecuente observar que exista una sobreinfección del hígado a través de la arteria hepática, ¿de acuerdo? En pacientes adultos, el agente causal más frecuente encontrado es la Escherichia coli, y en pacientes pediátricos podemos tener estafilococos ahí involucrados. ¿Okay? Podemos tener algunas extensiones directas, que esto es bastante poco frecuente de ver, sobre todo en pacientes que tienen pielonefritis o que tienen algún proceso de ulceración tanto en el estómago como en el duodeno, ¿de acuerdo? O posterior a procedimientos invasivos, como puede ser una biopsia, ¿de acuerdo? Cuando no tenemos un adecuado protocolo de asepsia y disección, podemos llegar a tener formación de abscesos. ¿Cómo vamos a ver los abscesos piógenos? Bueno, lo vamos a ver como una masa redondeada, hipodensa en la tomografía, ¿de acuerdo? Pero esta masa va a estar compleja. ¿Por qué? Porque va a tener múltiples septos, va a estar multiloculada, esos septos van a tener realce posterior al material de contraste. Podemos llegar a encontrar niveles hidroaéreos si el agente causal es productor de gas, y podemos llegar a tener complicaciones vasculares como tromboflebitis de las ramas pórticas, ¿de acuerdo? Entonces esta es la imagen clásica de un absceso piógeno. Aquí estamos en una tomografía de abdomen contrastada, contraste intravenoso en una fase venosa, ¿de acuerdo? Y vemos esa masa ocupante de espacio hipodensa con septos de diferentes calibres en el interior, y esos septos realzan, captan contraste, ¿de acuerdo? En el contexto clínico adecuado, esto es un absceso piógeno hasta que no se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, dolor, fiebre, patomegalia, ¿de acuerdo? Leucocitosis, y de esta imagen, esto es una absceso, ¿okay? El tratamiento, aquí está también es algo relevante. Si son abscesos pequeños, menos de 5 centímetros, regularmente con antibiotectoterapia intravenosa va a ser más que suficiente, ¿de acuerdo? Si
Si son de gran tamaño, se tiene que hacer una punción, una aspiración y colocación de catéter, ¿de acuerdo? Regularmente lo hacemos los intervencionistas, hacemos una punción dirigida mediante uso de guías y catéteres, dejamos un cola de cochino, ¿de acuerdo? Es un catéter especial que tiene como un rizado hacia la punta, lo anclamos en el centro, rompemos la mayor cantidad de centros que podamos y le damos una pequeña succión, ¿de acuerdo? El tiempo suficiente hasta que esto se resuelva. A diferencia del piógeno, ¿de acuerdo? El que está relacionado con la entomógrafía histolítica va a ser igual, una imagen hipodensa de bordes definidos, redondeada, que tiene discreta captación hacia la periferia, pero no tiene septos internos, ¿de acuerdo? Aquí regularmente son pacientes que cursan con síntomas más benévolos, no hay tanto dolor, ¿de acuerdo? Pueden o no tener, incluso llegar a tener tanto proceso febril, ¿de acuerdo? Y cada vez son menos frecuentes de observar, afortunadamente. Cuando estaba haciendo la residencia, drenábamos uno por semana más o menos en el hospital universitario. Ya después cada vez vemos menos, ¿de acuerdo? La diferencia radica en hacer el diagnóstico versus un piógeno, en que esto nada más los funcionamos y los aspiramos, no hay necesidad de dejarlos un catéter, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una punción dirigida, tomamos una muestra, la mandamos al laboratorio y le pedimos que la analicen en platina caliente. Si se encuentra la entomógrafía histolítica, se confirma el diagnóstico y se termina de aspirar, ¿de acuerdo? Se hace una aspiración y regularmente con tratamiento específico para la entomógrafia se resuelven estos casos, ¿ok? Aquí en ocasiones estos abscesos pueden llegar a abrir, ¿okay? Pueden llegar a tener una ruptura espontánea. Entonces podemos tener extensiones hacia el pericardio, sobre todo cuando estamos en el lóbulo izquierdo por su cercanía. Podemos llegar a tener también aperturas hacia el espacio pleuropulmonar, ¿de acuerdo? Y hacia el espacio peritoneal, ¿de acuerdo? Estos abscesos llegan a crecer bastante, debilitan mucho, ¿de acuerdo? La cápsula hepática y van erosionando también el diafragma. Entonces podemos tener esas fistulaciones hacia los lugares interiores. ¿Okay? Regularmente, tanto el absceso hepático amibiano como el piógeno son más frecuentes de encontrarlos en el lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Y el absceso amibiano regularmente es solitario en la mayor parte de las ocasiones. ¿Okay? El tratamiento, como les decía, antibioticoterapia y mayores de 5 centímetros se hace punción. Si por alguna razón no se puede funcionar al paciente, porque tiene suspensión prolongada, porque tiene una braquiatopenia por la gravedad del paciente, pues en ocasiones se hace procedimientos quirúrgicos. ¿Okay? Entonces, solitario, unicameral, ¿de acuerdo? De origen amibiano. Si lo vemos multiloculado, conceptos internos realzantes en el contexto clínico adecuado, es un absceso hepático piógeno hasta no demostrarlo local, ¿de acuerdo? Los dos más frecuentes en el lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Y el más frecuente de los dos en el origen piógeno. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con los abscesos? Ahora vamos a pasar a los tumores hepáticos benignos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de 3 de ellos principalmente: el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático. Los 3 se van a considerar hipervasculares. ¿Qué significa eso? Que en una tomografía vamos a ver que estos tumores van a captar mucho contraste, ¿de acuerdo? Al tener muchas estructuras vasculares internas, si nosotros ponemos contraste, pues todas esas estructuras vasculares se van a llenar de contraste y lo vamos a ver realzando, con una captación importante de ese contraste. Los 3 tumores hepáticos benignos son más frecuentes en mujeres y la gran mayoría de ellos van a ser asintomáticos. Otra vez, la importancia radica en que si nosotros nos encontramos frente a uno de ellos con un estudio de imagen, pues en ocasiones no es necesario hacerle una biopsia o someter al paciente a una cirugía, porque por sus puras características por tomografía podemos hacer un diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del más frecuente de ellos, que es el hemangioma. ¿De acuerdo? El hemangioma hepático es una malformación vascular, ¿de
acuerdo? Aquí son múltiples estructuras vasculares con flujo lento, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos que tienen flujo lento, pues ese va a ser su comportamiento en la tomografía. Estas lesiones las vamos a ver como lesiones hipodensas, ¿de acuerdo? Que pueden asemejar un quiste, pero si nosotros ponemos contraste intravenoso y hacemos fases a través del tiempo, ¿de acuerdo? En una fase arterial vamos a ver cómo existe un realce nodular periférico, ¿de acuerdo? Esa es una característica bien importante. Si nosotros vemos una masa hipodensa que en la fase simple asemeja un quiste, pero luego en la fase con contraste vemos que empieza a realzar a la periferia de forma nodular, es un hemangioma casi en el 90% de las ocasiones, ¿de acuerdo? Estas lesiones tienen un llenado, ¿de acuerdo?, de la periferia hacia el centro, ¿ok? Entonces, si yo les digo, estamos frente a una lesión con un llenado centrípeto, ¿de acuerdo?, tenemos que sospechar siempre de un hemangioma, ¿ok? Pueden llegar a crecer bastante, ¿de acuerdo? Y pueden incluso tener zonas de sangrado. Estas lesiones, de origen vascular, pues no están ubicadas en los nervios. Imagínense una aguja o un hilo de venas, pues en el eco, en el ultrasonido, nosotros lo vamos a ver como lesiones ecogénicas, ¿de acuerdo? Blancas con respecto al parénquima, ¿ok? Lesiones de morfología esférica, bordes definidos, pero no van a tener, a diferencia de los quistes, que son anecoicos, aquí lo vamos a ver ecogénicos, ¿ok? Si nosotros estamos frente a una lesión ecogénica, estamos obligados a solicitar una tomografía con contraste, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro del diagnóstico diferencial de las lesiones ecogénicas en el ultrasonido, podemos llegar a tener hemangiomas, lesiones benignas, pero también podemos llegar a tener representaciones de plano metastásico, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una tomografía para poder confirmar nuestra sospecha. En la tomografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lesiones, ¿de acuerdo?, hipodensas, que en la fase de contraste van a tener realce. Dependiendo del tamaño del hemangioma es el tiempo en que se va a tardar en llenar, ¿de acuerdo? Si nosotros, un ejemplo clásico de un hemangioma, ¿de acuerdo? Es una fase simple, es una fase arterial, vemos cómo están las ramas arteriales o pacificadas por el contraste. Tenemos una fase portal, el sistema portal es el que vemos con mayor pacificación hasta la arteria, y tenemos una fase tardía o fase de eliminación. En la fase simple vemos una lesión hipodensa, ¿okay? En la fase arterial vemos cómo esa lesión comienza a tener un llenado periférico nodular. Si en la fase subsecuente, en la fase venosa, vemos que comienza a llenarse en su totalidad con esa orientación de la periferia hacia el centro y en una fase terminal se homogeniza con el resto del parénquima, es un hemangioma. Ese es el comportamiento clásico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se va llenando de material de contraste hasta prácticamente no ser visible en una fase tardía porque se hace homogéneo con el resto del parénquima, ¿de acuerdo? Vean cómo en la fase que ya prácticamente no tiene contraste no se observa y en la fase simple sí, ¿ok? Y esto es porque se llenó de material de contraste junto con el resto del parénquima, ¿ok? Entonces, ese es el comportamiento clásico. La hiperplasia nodular focal también es una lesión benigna, de acuerdo a la segunda neoplásica benigna más común del hígado, más frecuente en mujeres, de acuerdo, y aquí lo que sucede es que tenemos un tejido hepático desorganizado, de acuerdo. Regularmente estas lesiones son congénitas, nacemos con ellas y es respuesta a una lesión muscular o a una malformación. La característica por imagen de estas lesiones, de estos tumores, es que tienen una cicatriz central, ¿de acuerdo? Entonces van a tener todos los componentes del parénquima hepático normal, ¿de acuerdo? Con la gran diferencia que van a tener una cicatriz central y este tejido está desorganizado. Son lesiones hipervasculares. Ustedes se dan cuenta en esta tomografía, ¿de acuerdo? Esta lesión que está en contraste tiene mayor captación que el resto del tejido, ¿de acuerdo? Y eso, a eso es lo que nos referimos con las lesiones hipervasculares. En el ultrasonido, pues prácticamente lo vamos a ver como una lesión, una masa hepática que tiene una ecogenicidad
similar al parénquima hepático sano, ¿de acuerdo? Pero al ver esto, de igual forma que con el hemangioma, estamos obligados a solicitar una tomografía con contraste. Y en la tomografía con contraste podemos ver esas características que tiene, que es hipervascular, tiene una cicatriz central, entonces podemos dar el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal sin necesidad de hacer algún otro procedimiento invasivo. En la resonancia magnética, en esta resonancia magnética ponderada entre 2 coronal, vemos el hígado sano y esta lesión que está hiperintensa, ¿de acuerdo? Por la misma cicatriz central hiperintensa, ¿de acuerdo? La tercera lesión benigna son los adenomas hepáticos. Los adenomas hepáticos, otra vez, más frecuentes en mujeres, ¿de acuerdo? Y esta tiene una relación directa con el uso de anticonceptivos orales. La gran diferencia de esta lesión del adenoma es que no tiene cicatriz central, sí es hipervascular, y estas lesiones regularmente tienen un crecimiento exofítico, sobresalen del contorno esperado del hígado, ¿de acuerdo? Entonces esa es una de las características más importantes del adenoma hepático. Otra de las características de estas lesiones es que tienden a sangrar de forma espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes están en urgencias y llega una mujer joven con un dolor abdominal intenso, ¿de acuerdo? En topografía de la silueta hepática, ustedes pueden solicitar un ultrasonido, y si el radiólogo les comenta que hay una lesión y que esa lesión tiene datos de sangrado activo, tienen que sospechar que estamos en un adenoma. ¿Okay? Estos adenomas a veces se tienen que meter en urinamia, hacer embolizaciones selectivas para evitar sangrados o terminan en cirugía. ¿De acuerdo? La gran mayoría de ellos se localizan en el lóbulo derecho. ¿Dudas, preguntas de las lesiones benignas? 3 principales. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué dije antes del crecimiento exofítico? Pues no me acuerdo. Lo importante de esto es que son hipervasculares, frecuentes en mujeres, ¿de acuerdo? Que no tienen cicatriz central y que tienen el crecimiento exofítico, ¿de acuerdo? Sobrepasan el margen esperado de tu hígado. ¿Okay? Entonces, 3 lesiones benignas: hemangiomas, más frecuente; hiperplasia nodular focal; cicatriz central, ¿de acuerdo? Adenoma hepático, mujeres, jóvenes, anticonceptivos, sangra, ¿de acuerdo? Esas son las cosas importantes que se deben recordar de cada uno de ellos, ¿okay? Y sus características políticas. Si se llena de la periferia hacia el centro con un patrón nodular, hemangioma, ¿de acuerdo? Si tiene una cicatriz en el centro, una cicatriz estrellada, ¿de acuerdo? Hipervascular, es una hiperplasia nodular focal, y si tiene un crecimiento exofítico que sobresale como si fuera un chipote al hígado, ¿de acuerdo? Es un adenoma. La cirrosis hepática, sumamente frecuente. Yo creo que de los estudios que más hago en un día normal son ultrasonidos. Los ultrasonidos del abdomen superior, en donde vemos pacientes que tienen una esteatosis hepática no alcohólica avanzada con datos de cirrosis o datos de hepatopatía crónica, es de todos los días. ¿De acuerdo? Lamentablemente en nuestro medio, con nuestros hábitos alimenticios y de sedentarismo, esto es bien frecuente. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener ciertas consideraciones cuando estemos frente a un paciente que tengamos sospecha que pudiera tener una hepatopatía crónica. Hay que sufrirle los estudios adecuados para hacer su correcto estudio. ¿De acuerdo? La cirrosis hepática podemos tener diferentes etiologías. ¿De acuerdo? El alcoholismo crónico, la principal, la estatosis hepática no alcohólica alcanzándole, ¿de acuerdo? Y procesos infecciosos crónicos como hepatitis B y C, que son los que te ocasionan una cirrosis, siempre los tenemos que considerar. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que vamos nosotros a ver por imagen la cirrosis hepática o la fibrosis? Pues bueno, vamos a tener ciertas características. Estas son imágenes de tomografía de abdomen del mismo paciente, nivel superior, nivel más inferior. Tiene contraste intravenoso en una fase venosa portal, ¿de acuerdo? Y lo que nos llama la atención del hígado es que tiene una disminución de entrada
de volumen del lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Con una hipertrofia del lóbulo izquierdo, ¿ok? Tiene que ser al revés. El lóbulo derecho en un paciente sano es más grande que el izquierdo. Aquí sucede lo contrario. El derecho se va haciendo hipertrófico y va teniendo una hipertrofia del izquierdo, ¿ok? Los bordes del hígado siempre deben de ser lisos, ¿de acuerdo? Debe ser un órgano de márgenes lisos, y en pacientes con cirrosis vean cómo se van haciendo microlobulaciones en sus márgenes, ¿de acuerdo? Y esa es la representación de la cirrosis, ¿okay? Podemos tener otras manifestaciones. Regularmente podemos llegar a tener un aumento de la presencia de grasa a nivel de ilio hepático, ¿de acuerdo? Y podemos tener crecimiento de la vena porta, secundario a datos de hipertensión portal. ¿De acuerdo? La hipertensión portal se refiere a que hay una dificultad mayor del flujo sanguíneo para atravesar el hígado, el parénquima hepático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sangre busca vías alternas para poderse derivar del sistema portal al sistema sistémico, a la circulación sistémica. Y es cuando tenemos formación de circulación colateral. ¿Okay? ¿Cuáles son esas circulación colateral? Pues podemos llegar a tener varices en el esófago, varices gástricas, circulación colateral a nivel del vaso, podemos tener derivaciones esplenorenales, podemos llegar a tener venas hemorroidales prominentes, ¿de acuerdo? Entonces son todos esos datos que nosotros debemos ir a buscar siempre en un paciente con sospecha o con diagnóstico de cirrosis hepática, ¿okay? En este estudio de tomografía de otro paciente, imagen superior, más inferior, igual, los mismos hallazgos. Lóbulo derecho pequeño, lóbulo izquierdo grande, bordes lobulados, ¿de acuerdo? Vemos una vena porta grandota y miren todas estas estructuras serpiginosas, ¿de acuerdo? Que están a nivel del ilio esplénico, ¿de acuerdo? Que están opacificadas porque es un estudio con contraste intravenoso. Todas estas venas tortuosas son venas de circulación colateral, ¿de acuerdo? Y estas venas de circulación colateral pueden llegar a sangrar en cualquier momento. Lo más frecuente es que tengamos varices esofágicas que por el mismo roce del bolo alimenticio se erosionan y estos pacientes comienzan con un sangrado. ¿Okay? Entonces, otra de la importancia de hacer el diagnóstico de hepatopatía crónica con datos de hipertensión portal es que estos pacientes tienen un mayor grado de posibilidad de desarrollo de hepatocarcinomas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nos encontremos frente a un paciente cirrótico, tenemos que hacer estudios de imagen para descartar o confirmar que este paciente no esté generando un hepatocarcinoma. ¿Cómo lo vamos a ver? Los hepatocarcinomas son lesiones o tumores hipervasculares, ¿de acuerdo? Pueden llegar a tener muchas características que nos pueden llegar a confundir para hacer el diagnóstico, pero siempre que estemos en el contexto de un paciente cirrótico y tengamos una lesión, una masa hepática hipervascular, tenemos que descartar que no sea un hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Porque la gran mayoría de las veces lo va a hacer, ¿ok? Pacientes cirróticos, pacientes con alcoholismo, pacientes con estatosis, o sea, todos los factores de riesgo para generar una cirrosis son los factores de riesgo que te van a producir un hepatocarcinoma, ¿ok? En este paciente lo que estamos viendo es que es un paciente cirrótico, vean cómo tiene un lóbulo izquierdo aumentado, lobulado, y tiene esa masa hipervascular irregular, de acuerdo, multilobulada, y esto es la imagen clásica de un hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Pueden llegar a ser tan grandes como la imagen anterior o tan pequeños como este ejemplo, ¿de acuerdo? En donde tenemos parte de las lobulaciones de su margen en un estudio simple. Si nosotros no ponemos contraste, se nos va a pasar, ¿de acuerdo? Pero al administrar contraste en una fase arterial, vamos a ver cómo tiene una captación importante de material de contraste. ¿Por qué sucede esto? Los tumores, los hepatocarcinomas son hipervasculares porque el mayor aporte sanguíneo lo toman de la arteria hepática. Entonces, la fase arterial es de suma importancia para poder hacer diagnóstico, ¿de acuerdo? En una fase venosa portal, ¿de acuerdo? Estas lesiones tienden a lavar el material de contraste. El lavado del material de contraste se refiere a que se homogeniza con el resto del parénquima, ¿de acuerdo? Entonces, las fases arteriales son de suma importancia para hacer diagnósticos de hepatocarcinomas, ¿okay? Porque su mayor aporte es a través de la arteria hepática.
Nosotros nos aprovechamos de esa característica porque por radiología intervencionista hacemos una punción femoral, nos subimos hasta el tronco celíaco, ¿de acuerdo? Navegamos por la arteria hepática y vemos la arteria que está alimentando a ese tumor. Nosotros podemos inyectar una mezcla de quimioterapia, ¿de acuerdo? De quimioterapéuticos, y luego le tapamos ese aporte sanguíneo y estos pacientes logran llegar a tener control de la enfermedad, y ese procedimiento se llama quimioembolización hepática. La gran mayoría de las veces. O sea, si tú tienes una lesión hipervascular en el hígado, ¿de acuerdo? Y con el estudio de imagen, con una tomografía en base arterial, ves que ese tumor capta mucho contraste, eso te da la pauta para pensar que es de un origen arterial su suplemento vascular. ¿De acuerdo? Entonces, los hepatocarcinomas tienen esa característica, se alimentan de sangre arterial. ¿De acuerdo? A diferencia de estas otras lesiones que tienden a ser hipovasculares, ¿de acuerdo? Las metástasis. Esto es la neoplasia maligna más común, ¿de acuerdo? Que nos vamos a encontrar en el hígado. Las metástasis hepáticas. Si yo les pregunto, ¿cuál es el tumor primario maligno más frecuente? Es el hepatocarcinoma. Pero si le quito lo de primario, ¿de acuerdo? Lo más frecuente son las metástasis, ¿ok? Y las metástasis regularmente son lesiones múltiples, ¿ok? Que van a provenir de diferentes orígenes. Lo más frecuente, páncreas, colon, ¿de acuerdo? Pulmón y de vesícula biliar. ¿Okay? Siempre que ustedes volteen a ver el hígado y vean ese patrón multinodular, múltiples masas hipodensas, ¿de acuerdo? Vayan y busquen siempre, vayan y revisen la mama en una paciente femenina, vayan y revisen el colon, ¿de acuerdo? Para ver si no le encuentran un engrosamiento, un signo de manzana, ¿de acuerdo? Vayan y vean los riñones, vayan y vean la vesícula, ¿de acuerdo? Vayan y vean los lugares posibles en donde pueda estar el primario. No nada más se queden con el diagnóstico inicial, ¿de acuerdo? Sino que vayan un poquito más allá a buscar el origen de esas lesiones, ¿ok? Las metástasis pueden tener diferentes presentaciones, ¿de acuerdo? Lo más frecuente es que sean hipovasculares, ¿de acuerdo? Todo tumor metastásico se va a parecer al comportamiento del primario de donde provenga, ¿de acuerdo? Entonces, tumores hipervasculares, los más frecuentes de riñón, ¿de acuerdo? Vamos a tener lesiones hipervasculares metastásicas en el hígado. Si tenemos lesiones de origen musculoesquelético, como el hueso, los sarcomas, pues vamos a tener lesiones calcificadas, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen comportamientos hipovasculares como el tumor de páncreas, ¿de acuerdo? Pues las metástasis van a ser hipovasculares, ¿de acuerdo? Esa es una forma también de ir a buscar. Si ves calcio, pues tumores mucinosos de tracto intestinal, tumores mucinosos de ovario, tumores musculoesqueléticos. Si ves hipervasculares, lo más frecuente que te encuentres es de riñón o melanoma, ¿de acuerdo? Y las hipovasculares, pues de páncreas, de colon, de vesícula, ¿de acuerdo? Son los lugares más frecuentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Eso con respecto al parénquima, ¿de acuerdo? Hepático. La vía biliar tenemos diferentes estudios de imagen que nos ayudan a el correcto estudio de estas, ¿de acuerdo? Podemos tener desde estudios tomográficos, ultrasonográficos y de resonancia magnética. Vamos a ver las utilidades de cada uno de ellos y vamos a ver un breve repaso de cada una de las patologías más frecuentes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ejemplos de ultrasonido para la vía biliar, ¿de acuerdo? Un ultrasonido de abdomen con un abordaje intercostal nos permite ver la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Pegada al parénquima hepático, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues es una vesícula patológica, tenemos litiasis, imágenes ecogénicas, ¿de acuerdo? Redondeadas, que proyectan una sombra acústica posterior. Es el signo radiológico contrario a lo que ahorita veíamos del reforzamiento acústico. Aquí el haz de sonido no atraviesa la estructura del hito y nos produce una sombra, ¿de acuerdo? No tenemos una imagen representada en la parte posterior, ¿de acuerdo? Estas son
esta es otra modalidad de ultrasonido, en donde es un ultrasonido endoscópico. Regularmente lo hacen los gastroenterólogos. Se coloca una sonda de ultrasonido en la punta del endoscopio, y aquí lo que se busca es hacer evaluaciones de la vía biliar distal o del páncreas principalmente. Es la mayor utilidad que tiene el ultrasonido endoscópico. ¿Okay? Podemos tener imágenes de tomografía simple o tomografía con contraste, imágenes de resonancia magnética, ¿de acuerdo?, ponderadas en T2, y una colangioresonancia, que prácticamente aquí vamos a visualizar únicamente el árbol biliar, ¿de acuerdo? Y también tenemos estudios con contraste invasivos. Esta es una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en donde por medio del endoscopio, ¿de acuerdo?, se canaliza la ámpula de Vater, se hace una inyección de material de contraste y se pacifica la vía biliar extrahepática de forma retrógrada. ¿De acuerdo? Vemos el ámpula, vemos parte del conducto pancreático principal, vemos el colédoco distal y la vesícula biliar. ¿Okay? Sí. Haz de cuenta que cuando tú tienes, esta es una estructura que tiene líquido, la vesícula biliar, ¿no? Entonces, el haz de ultrasonido está representado en la imagen como la parte más superior, de donde sale el haz. Entonces, tu haz de ultrasonido sale del transductor, viaja, rebota con las diferentes estructuras, regresas y tienes la generación de la imagen. ¿Okay? Entonces, si tú tienes una estructura que tiene líquido, ¿okay?, el sonido viaja más rápido a través de las estructuras con líquido, entonces tienes un reforzamiento, tienes una ventana acústica que te permite tener una mayor claridad de la imagen que está más profunda. ¿De acuerdo? Pero si ese haz de sonido rebota con una estructura en la cual no puede viajar, tú vas a tener una sombra acústica. ¿De acuerdo? No vas a tener representación de la imagen, vas a tener ese haz negro. ¿Por qué? Porque el sonido no pudo atravesar esa estructura. No, si va, choca completamente, no lo atraviesa y se regresa todo. Entonces ya no tiene representación aquí abajo. ¿De acuerdo? A diferencia de acá, en una parte en donde tienes una ventana acústica, donde va, rebota, pero viaja bien, puede viajar más, entonces tienes mayor claridad de la imagen más profunda. ¿De acuerdo? Reforzamiento acústico, sombra acústica. ¿Okay? La litiasis de todos los días también, ¿de acuerdo? Más frecuente en mujeres, más o menos 40 años, con un poquito de obesidad, multíparas, ¿de acuerdo? Dolor, hipocondrio, derecho, sospechen siempre de litiasis. ¿Ok? El estudio de elección es un ultrasonido. ¿De acuerdo? Si quieren, terminamos aquí y lo dejamos aquí y terminamos el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, ande. Tarde.